Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también, Aries, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, tendremos lo que es un super chat. Lo siento mucho, cariño, que la semana pasada se me pasó. No te dije la fecha, ¿vale? Pero lo que es en tema amor, donde ves solamente mis manitos, te lo mencioné, ¿vale? Lo siento, mi querido Aries, como ya te había incluido lo que es en el club, porque ahora eres mi emperatriz, eres mi emperador, mi unicornio, mi Pegaso, cariño. Eso es lo que eres para mí. Entonces, pues me emocioné, ¿vale? Me emocioné y me olvidé de decirte la fecha y la hora del horóscopo general. Sábado a las 9 de la noche, horario de España, un super chat. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Hoy, por Dios, ya me contarás, mi Pegaso, ya me contarás, mi emperatriz, ¿vale? Mi emperador, ¿cómo te ha ido la semana? Richa, me has recargado de pila. Richa, me has deprimido más. Da igual, tú comenta, ¿vale? Muy bien, empezamos. Muy bien. Mi querido Aries, cuando estoy haciendo lo que es el juego del cuenco tibetano, yo puedo visualizar como un ángel, pero con unas inmensas alas como si estuviera tomando como un cuenco, ¿sí? Como si fuera el cuenco tibetano, pero lo que es a su alrededor hay mucho fuego, hay mucha pasión. A ti te va a llegar una oportunidad por la parte divina, la cual de repente está relacionado con un Leo, puede ser un Leo. Siento que va a haber un encuentro, siento que vas a estar ilusionado, ilusionada. Es cierto que a lo mejor me dice Richard, este encuentro va a pasar o este encuentro ya pasó, pero ha sido más lo que es en la parte sexual. No te sientes como muy seguro, muy segura ante esta situación. Pero yo veo que es el principio, cariño. No pidas matrimonio ya. Recién ha habido el encuentro. Yo qué sé, han tenido una noche loca por ahí. Han disfrutado, han estado aullando. Los han echado del hotel por escandalosos, ¿vale? Pero nos dicen, esto es el principio. ¿El principio de qué? De una gran historia para ustedes dos. Hoy, por Dios, mi querido Aries, ¿cómo estás, cariño? ¿Cómo estás? Ya veo que vas a estar botando chispa por todos lados. Veo que este mes de marzo es tu año, es tu mes prácticamente, ¿vale? Veo que vas a estar diciendo, Richard, es la verdad, Richard. Yo estuve caminando por ahí en plan inocente, porque soy inocente, y yo qué sé, alguien me miró, me guiñó el ojo ahí, o simplemente me entra curiosidad el dependiente, el que vende pan, exacto, ¿vale? Es que lo veo tan atractivo, tan atractiva, me imagino que está amasando la masa ahí, y yo qué sé, Richard, me pongo mala, me pongo malo. Richard, ¿cómo que malo y mala? Vale, en España es que te pones muy caliente, cariño. Es esto, ¿vale? Es que se me queda la jerga española. Muy bien, olé, ya está. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir las energías para vosotros. Pero Aries, por Dios, vas a ser como el rey, como la reina que eres, como el rey que eres, cariño. Así, con dos, ya sabes. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Lo enseño porque una vez hubo un seguidor que me dijo, no has barajeado las cartas, ¿vale? En pocas palabras me dijo que me lo había inventado todo. Es esto. ¡Uy, mira lo que se cayó aquí! La carta del as de copas, cariño. ¿Ves lo que te he dicho? Te viene un regalo. Si tú te das cuenta, de esta nube de las ilusiones del deseo sale lo que es una mano, la palma de Dios. Y te entrega lo que es el cáliz de la vida, que también está representado con el amor, el Espíritu Santo, la parte de la energía. Y si tú volteas, aquí está la letra M, que nos hablan de la parte material. Cariño, te viene una racha de buena suerte, mi querido Aries. Te viene una racha de buena suerte, corazón. Veo que hay una persona. Por eso te digo, a lo mejor de repente tú has estado tonteando, tú has estado coqueteando con alguien, seas hombre o mujer, y entonces yo que se has dicho, Richard, no creo que vaya más, Richard, no, yo no lo veo así. Yo creo que yo que sé esta persona pues está aburrido, está aburrida. Cariño,
Si te está dando cabida, si te da tiempo, es porque hay algo. Cuando el río suena, es porque piedra trae, cariño. Además también, vosotros saben cuando una persona está por ti, ¿vale? Haz caso de tu intuición. O a lo mejor de repente, mi querido Aries, yo qué sé, estás ovulando. O puede ser esto. Y las feromonas están saliendo por todos lados. Puede ser esto, cariño, yo qué sé. Toda la manada se acerca a ti, cariño. Pero te noto con esa energía, con esa vibra. Vamos a continuar. La carta de la luna que te he dicho, que estás un poco inseguro o insegura. Richard, no sé, Richard, no me convences. Tiempo al tiempo, cariño. No me convences, Richard. ¿Ves lo que estoy viendo aquí, cariño? Yo creo que tú te vas a poner muchos bloqueos, ¿vale? La cual yo no te juzgo, cariño, yo no te juzgo, ¿vale? Porque a lo mejor has tenido tus cosas, tus problemas, tus malas experiencias y es normal que te estés protegiendo un poquillo. Yo te entiendo, pero nos dice, esto es una oportunidad. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha bendecido, prácticamente es con pureza, con amor. Entonces, mi querido Aries, ¿por qué no lo abrazas? Cómelo a besos, con lengua, cómelo, cariño, porque esta persona está por ti. Pero bueno, a lo mejor me dice Richard, no, mi vida es un desastre ahora. Pues cambia el chip, porque a ti te viene algo bueno, pero también tienes que ayudar tú con las energías. No puede ser que estés todo el día comiendo helado, ahí sentada en tu mueble, en tu cama, lamentándote y no te levantas. Todos tenemos nuestros momentos malos y nuestros momentos buenos, corazón. Todos, ¿vale? Pero tenemos que salir de esto. Eso se llama evolución, aprendizaje. Así que vas a agarrar, como diría la canción de Gloria Trevi, ¿no? Y me solté el cabello, me vestí de reina y todos me miran. Así tienes que salir, ¿vale? No te pongas tacos muy altos porque te vas a descaderar ahí. Y los chicos, por favor, no te pongas pantalones muy apretados porque luego duele. Ya sabes que... Luego duele, cariño, que yo también he utilizado pantalones muy apretados, ¿vale? Para llamar la atención. Y luego duele, así que normalito mejor, ¿vale? Para que estés cómodo. Richard, a mí me da igual, yo quiero marcar todo. Vale, pues marca. Luego no te quejes, ¿vale? Muy bien. No tengo por qué dar detalles, vosotros ya saben, hay cosas que yo no puedo decir porque si no YouTube me censura, ¿vale? Me dice, Richard, ¿qué has estado marcando? Pues el pantalón, ya está, el pantalón, tu llavero, has estado marcando tu llavero. Soy muy malo. Ya sabes lo que estoy hablando. Y las chicas, por favor, los tacones más o menos pequeños. Richard, yo quiero estar en plan poderosa. Soy Dominator. Pues vale, cariño, ponte los tacones altos, da igual, disfruta tú. Es tu día, es tu mes. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando o van a lidiar. Me estoy divirtiendo con tu lectura, cariño. Espero que tú también, ¿vale? Deja de estar amargado y amargada. Vamos a ver. Signos. Para el otro signo voy a tener que bajar la calefacción porque está haciendo calor ya. Es que este clima en la mañana amanece frío y ahora hace calor porque le he puesto todo alrededor alto. Luego me llega la factura alta. Acuario, Virgo. Aquí yo estoy viendo que hay dos personas que están interesadas por ti y es muy fuerte, ¿vale? Acuario y Virgo también. Yo veo encuentros, cariño, sí o sí. ¿Sabes por qué te digo? Mira estas dos cartas cómo se miran. Te voy a enseñar también el tema del tarot, cómo funciona. Cuando tú hagas una lectura en cualquier persona, ¿vale? Yo no me estoy promocionando ahora. Cuando salen las cartas así, que se están viendo, quiere decir entonces de que hay buen feeling, hay comunicación, que esta persona está pensando en ti, que esta persona está por ti. Pero si supongamos sale así, que se da en la espalda, quiere decir que esta persona no te quiere ver cerca. No hay buen feeling, hay engaños, infidelidades, mentiras, etcétera, etcétera. Vosotros tienen que ser muy observadores. Las cartas también es observación, ¿vale? Y la carta de la emperatriz y la carta de la templanza nos están diciendo, viene una persona que te viene a entregar lo que es amor, porque la emperatriz es amor, y la templanza nos hablan de energías buenas. Acuario, Virgo. Me sale Géminis, amor, cariño, es que te sale amor por todo lado, la carta de los enamorados, Géminis. Me sale la carta de Escorpio, un nuevo comienzo, que está representado por la muerte, pero es un nuevo comienzo. Y la carta del mundo, es como si Dios, el universo, dice, lo voy a entregar esto a Aries, ya llegó el momento. Es como si tuvieras una lamparita mágica y yo qué sé. Ahora sí, ¿vale? Quiero por favor ese gran amor de mi vida, que sea alto, que sea grueso, que sea largo.
alto, largo y grueso, ¿vale? De cuello largo también. Yo no sé qué estás pensando tú, mi querido Aries, yo no sé qué estás pensando. Yo también me lo imaginé, ¿vale? Ya te lo dije todo ya, ¿vale? Que tenga un color de ojo azul y el otro negro, como un perro siberiano, que los hay, cariño, son guapísimos y guapísimas, ¿vale? Pero sobre todo, que sepa besar. Uy, por Dios, tú no pides amor, cariño, tú estás pidiendo vicio. Ya me di cuenta ya. Muy bien, vamos a continuar, pero da igual, cariño, si te hace feliz, pues cómetelo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. A ver, espero que no me diga nada malo. Vamos a ver. Los ángeles del amor para mi querido Aries, para mi emperatriz, para mi emperador, para mi Pegaso. Es esto, mi unicornio de la suerte, cariño. Ya te he incluido lo que es al club. Entonces, te tengo que, yo qué sé, mimar. Y si la chancla tiene que salir para tu ex, va a salir para tu ex. Porque ahora eres mi protegido, mi protegida, ¿vale? Muy bien. Si quieres que lo ponga a velas negras, me lo dices también. Muy bien. Muy bien, dice, mira lo que sale aquí, Aries. Relación kármica, ya se conocían. Por eso te digo, viene una conexión, viene algo maravilloso. Con esto no me digas, Richard, no se va a cumplir, yo no creo en esto. Pues si tú no crees, pues simplemente no va a llegar nada de la lectura. Recuerda, cariño, que la ley de la atracción no distingue entre negativo y positivo, ¿vale? Si tú estás vibrando mal, pues simplemente te va a traer cosas negativas. Si tú quieres que viene una persona, no puedes estar diciendo que venga ese desgraciado, esa desgraciada, lo voy a tirar con la chancla o con lo primero que encuentre. Pues entonces no va a venir. ¿Quién se va a querer acercar a una persona que le quiere hacer daño? Mi querido Aries, siento un Géminis, ¿vale? Siento que Géminis te ha hecho algo a ti. ¿Quién va a querer? En cambio, si tú dices, vale, perfecto. Quiero que esta persona venga, todo va a ser diferente, va a haber un cambio, voy a cambiar el chip, voy a renacer como la carta del juicio, voy a perdonar, entonces las cosas se aceleran y esta persona viene. Pero si tú todavía no estás preparado o preparada a perdonar, pues simplemente esta persona no va a volver a tu vida, cariño. Te lo digo de una manera sincera para que no existan malos entendidos, ¿vale? Para que no me digas, Richard, no llega. Claro, ¿qué va a llegar si lo vas a tirar con la sartén? ¿Qué va a llegar, cariño? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, yo de vez en cuando tengo que ser como tu padre. Y sí, es por la edad. Ya tengo ya casi 42. No me lo recuerdes, Aries, no me lo recuerdes. Richard, ya estás un poco ya yayo, ¿no? Un poco viejito. Lo sé, cariño. Pero ¿cuántos querrán llegar a los 42 años como estoy yo? Mírame, estiradísimo ahí, estiradísimo. Hay muchos de 42 que no, cariño. Lo siento mucho, es esto. ¿Vale? Richard, ¿cuál es tu secreto? Sonríe. Sonríe y sé feliz. Ese es el secreto, cariño. Vamos a ver. Me sale la carta del 7 de bastos. Me sale la carta del juicio. La carta del 4 de espadas. La carta del 9 de oros. Y la carta del 2021. Tú llevas arrastrando un amor desde el año pasado, guapa, guapo. Tú llevas arrastrando ya. Puede ser que me dice, Richard, no he podido olvidar a Gustavo, Richard. No he podido olvidar a Rosa. No he podido olvidar, ¿vale? Aunque me digas que es una víbora, aunque me digas que es un cascabel, no puedo sacarlo de mi corazón. Yo te entiendo, ¿vale? Cuando uno está enamorado, enamorada para vosotras, nos volvemos como Shakira, ciego, sordo y muda. Es así, y mudos. Entonces es normal. Pero todo esto con el tiempo va pasando. Es una reconstrucción, una sanación que también tú tienes que ayudar, tú tienes que aportar en ello, ¿vale? Porque ¿de qué sirve de que yo te diga, las cosas van a cambiar, pero si tú no quieres cambiar, tú continúas pensando en esta persona, entonces también tienes que aportar un poco. Es normal, cariño. No te sientas mal, no te sientas mal. Eso sí, ten en tu mente que tarde o temprano tiene que acabar esto, ¿vale? Tiene que acabar esto para que pueda llegar el verdadero amor. Porque yo veo aquí que a lo mejor me dice Richard, por más que intento, por más que busco oportunidades para poder empezar una historia, para que las cosas mejoren lo que es en mi vida, siempre viene el recuerdo de este cucaracho, siempre, ¿vale? Lo estoy recordando, estoy pensando, no hay manera. Mira que tengo pretendientes, porque hombres y mujeres no te falta, cariño, ¿vale? No te falta. Pero sin embargo me dice Richard, cuesta, Richard, tú no sabes cómo cuesta. Yo deseo, lo he intentado, porque encima has estado con muchas personas más, pero no puedo, Richard. Yo qué sé,
me ha hecho la rueda, me ha hecho la licuadora, da igual, Richard, pero no he podido. Vale. Poc a poc, tiempo al tiempo, cariño, como dicen en Cataluña, porque hay una persona que tú no lo sacas de la mente. No, 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 no. Y mira que esta persona te ha puesto muchos bloqueos, tan buena persona no ha sido, te soy sincero. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En este momento tienes una pequeña bendita en los ojos, pero que muy pronto vas a reaccionar, ¿vale? Muy bien. O simplemente, cariño, ha llegado el momento de que perdones. Ha llegado el momento de que digas, voy a abrazar la oportunidad, voy a aceptar este cucaracho, pero renovado o renovada, ¿vale? Ha llegado el momento. Muy bien. Dirán, porque hubo una vez una seguidora que me dice, Richard, siempre estás pendiente de tu vestimenta, tendrías que ser más humilde. Yo soy humilde, cariño. ¿Sabes por qué estoy pendiente tapándome un poco? Porque YouTube basta que mire mucha carne, porque para ellos esto es mucha carne, simplemente no me pone comerciales a mis videos, ¿vale? Entonces, YouTube quiere que nosotros estemos hasta aquí, de ropa. No le gusta que enseñen. Tendrán yo que ser un ordenador, una máquina, algo ahí, ¿vale? Entonces me clausura el video. ¿Es así? ¿Qué vamos a hacer? Son normas, cariño, son normas. Yo no sé si me pondrán comerciales ahora porque se nota mucho mi pecho. Demasiado, estoy mostrando carne. Tengo que estar como yo que sé, como las geishas, cubierto totalmente y solamente enseñar un poquito aquí mi mano. Nada más, eso está permitido. Muy bien, vamos a continuar, ¿vale? Richard, ¿en serio? Sí, te lo digo. Te lo digo, cariño, porque una vez yo tenía otro collar que era un poquito más grande y me tuve que desbotonar un poco más. Me decía, tu video está en revisión, tu video está en revisión. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, para futuros youtubers, ya saben, ya, ¿vale? Richard, ¿puedes ser mi coach? Vale, tú dime. Arreglamos cuenta y voy a ser tu coach. Dice, la letra U, iniciales. La letra I, muy bien. La letra H. La letra C, la letra F y tenemos la letra X. Tenemos aquí el símbolo de una isla. O tú lo tienes bloqueado, te tienen bloqueadita o bloqueadito, ¿vale? Pero sin embargo veo que esta persona siempre te está observando por algún medio. ¿Quién te dice a ti, cariño, que este cucaracho ha creado otro perfil y te está observando? Y creo que tú lo presientes. Richard, yo ya lo sabía, Richard. Ya lo sabía, ¿vale? Yo sabía que jamás ha podido olvidarme porque yo dejo huellas. Es esto. Soy como una cepa, me quedo pegado en su corazón. Sí, o muchos de vosotros de repente la persona de tu interés de repente está en una isla también. Puede ser tranquilamente o vosotros me están viendo desde una isla. 1 hora menos en Canarias, ¿vale? Los que están en Europa ya saben qué significa esto. 1 hora menos en Canarias. Muy bien, vamos a continuar. A ver, me quedo hasta sin voz. Vamos a ver qué más nos dicen. A ver, economía, ¿vale? Oye, mi querido Aries, ¿cómo ha pasado la hora contigo? Y es porque le he pasado bomba. Me da igual que no sean punteros, me da igual, ¿vale? Este grupito que me sigue, pues lo paso bomba con ustedes, ¿vale? Me encanta. La carta de la torre, la carta de la estrella y tenemos la carta del emperador invertido. Tú tienes una propuesta de trabajo, de proyecto, de negocio, de mudarte, de viajar de repente. Es un regalo que te dan, es una oportunidad que te dan. Entonces, yo te aconsejaría que lo aproveches, pero creo que tú no quieres firmar nada. Richard, no. No quiero dejar mi entorno, estoy muy bien, prefiero ganar poco o yo quiero encontrar algo cerca donde estoy, la cual se entiende, ¿vale, cariño? Tú tienes tus motivos, pero yo veo que es una oportunidad que tú no quieres aceptar o te va a venir una oportunidad que tú no quieres aceptar. Hay algo que no te convence. Yo creo que tienes miedo a los cambios o miedo de repente a dejar a tu familia, a tu hogar o tu entorno, la cual se entiende, ¿vale? Es muy difícil tomar una decisión y aventurarse de repente a un país que tú no conoces o un entorno que no conoces. Es muy difícil, ¿vale? Yo los entiendo porque yo también soy inmigrante. O simplemente vosotros han estado esperando de repente la visa o el contrato de alguien del extranjero para que vosotros estén cerca de la familia, también puede ser, ¿vale? Estuve tomando, pero veo que hay un bloqueo aquí, porque salió invertido lo que es la carta del Papa, que nos habla de documentación de historias. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora las características. Qué rápido se ha ido la hora, cariño. Estoy sorprendido. Vamos a ver, porque ahora me divierto con ustedes, ¿vale? Dije, voy a ponerlo en el club a Aries. Me lo pensé mucho, yo qué sé. Es limitado, es limitado. Mira, Richard, ¿cómo te sobra, Richard? Si tú quieres más visualizaciones, yo lo sé, cariño.
pero son pocos los con los cuales yo tengo mucha confianza. Ahora eres tú, ¿vale? Ya estás dentro de la unión de tarot guión las cartas no mienten. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Virgo, Acuario y Piscis, ¿vale? Me cuesta todavía con Leo, me cuesta todavía con Capricornio, me cuesta mucho, con Sagitario me cuesta mucho, ¿vale? Te soy sincero, como que no les gusta mi gracia, no les gusta. Muy bien, vamos a continuar. Me sale la carta del mundo. Muchos de vosotros de repente están teniendo contacto a través de las redes sociales o cualquier medio de comunicación, lo que es relacionado de pareja. Quizás de repente también vas a cerrar lo que es un ciclo. Mujeres o hombres, con textura normal, piel trigueña o simplemente están bronceados, cabello ondeado, un poco largo, castaño. O puede ser negro también, sea hombre o mujer. Veo que a esta persona le encanta mucho lo que es el diseño, le encanta crear. De repente es un manitas, puede ser que sea un manitas, que todo lo resuelve, ¿vale? Yo soy un manitas también, cariño, lo digo. Muy bien. Hay una persona que a lo mejor tú sientes que te oculta algo, puede ser alguien de elemento aire. Veo que es una persona que quiere decirte algo, quiere contarte algo, algo que a lo mejor han hecho en tu contra, pero se siente como un poco atado o atada, o tiene miedo. Puede ser que tenga miedo. Esta persona acaba de tener lo que es una pérdida, un luto, o simplemente se ha divorciado de alguien también. Tiene separaciones. Cabello negro, cabello castaño, con textura normal, ¿sí? Tiene rasgos muy refinados, ¿vale? Nos dice, la carta de Rey de Oros. La persona de tu interés de repente es alguien mayor de 40 años, mayor, puede ser inclusive 60, 70. Cabello largo, canas, tiene muchas canas, tiene mucha barba también con canas. Es una persona que tiene una estabilidad, una tranquilidad, puede ser un jubilado o si está trabajando tiene su propia empresa, su propio negocio. Le encanta mucho leer o tiene una biblioteca muy grande en casa también. Le encantan los animales, especialmente es una persona muy intuitivo, muy intuitiva, una persona que también está siempre en cambios, en proyectos, en negocios. Cariño, espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Aries, mi emperador, mi emperatriz, mi Pegaso, ¿vale? Mi unicornio. Gracias por tu apoyo, corazón, y nos estamos viendo. Hasta la vista.